En la clase previa vimos qué hace la mosca madre por el desarrollo del eje anteroposterior de su hijo. Veamos ahora qué es lo que el cigoto aporta a su propio desarrollo. Las actividades secuenciales de los genes maternos y cigóticos modelan al embrión en una serie muy calculada de pasos. Primero se establecen diferencias entre regiones amplias y luego se refinan estas diferencias para producir un mayor número de dominios de desarrollo más pequeños, caracterizados por un perfil único de actividad de genes cigóticos. Los genes del desarrollo actúan en una secuencia temporal estricta, forman una jerarquía de actividades génicas en la que la acción de un conjunto de genes es esencial para que se active otro conjunto de genes y, por lo tanto, para que ocurra la siguiente etapa del desarrollo. La transición materno-cigótica en Drosophila está mediada por genes de segmentación, que dividen al embrión temprano en una serie repetitiva de primordios segmentados a lo largo del eje anteroposterior. Los genes de segmentación se definieron originalmente por mutaciones cigóticas que interrumpieron el plan corporal, y estos genes están clasificados en tres grupos basados justamente en el fenotipo de los mutantes: los genes GAP, los genes de la regla de par y los genes de polaridad de segmento. Los primeros genes regulados por los efectores maternos son expresados en dominios extensos, denominados que ocupan aproximadamente 3 segmentos y que se expresan con cierta superposición. Estos genes se denominan GAP debido a que las mutaciones en estos causan intervalos o huecos, que en inglés se dicen gaps, en el patrón de segmentación. Son los primeros genes que son transcritos a partir del genoma mismo del embrión, los primeros genes cigóticos. Diferentes concentraciones de las proteínas del gen GAP causan la transcripción de los siguientes genes cigóticos, que son los genes de la regla de pares o pair rule en inglés, que dividen al embrión en unidades periódicas. Estos genes, cuando se expresan, producen patrones en franja perpendiculares al eje anteroposterior que definen 7 bandas. Si ustedes observan aquí, hay 2 colores que corresponden a la expresión de estos 2 genes, ID y FTZ. Las proteínas que producen estos genes de pair rule activan a su vez, posteriormente, la transcripción de los genes de polaridad de segmento, que son estos que están aquí, que dividen el embrión ahora en 14 unidades segmentarias externas, estableciendo la periodicidad del embrión. Luego de los genes de segmentación, la acción conjunta de estos genes va a producir ahora la expresión de genes selectores homeóticos que pertenecen a otra clase, que también se conocen como genes homeóticos, cuya transcripción determina la identidad de desarrollo de cada segmento. El compromiso del destino celular en Drosophila parece entonces tener 2 grandes pasos: el de especificación a partir de la madre y el de determinación que ocurre en el cigoto. Al principio del desarrollo de la mosca, el destino de una célula depende de las señales proporcionadas por gradientes de proteínas. Esta especificación del destino celular flexible puede ser alterada en respuesta a las señales de otras células. Eventualmente, sin embargo, las células experimentan una transición que las compromete o las determina en forma irreversible hacia un destino celular intrínseco de la célula. En esta tabla vemos los principales genes que afectan el patrón de segmentación en Drosophila. Fíjense que se colocan aquí las categorías distintas que hablamos y los nombres de los genes, algunos de los cuales vamos a ver un poco más en detalle. A la derecha, ustedes tienen un ejemplo de un gen perteneciente a cada uno de los 3 tipos que mencionamos, en el cual se ve cuál es su patrón de expresión en azul en el embrión normal y tempranamente y más tarde, ¿sí?, donde se expresa la proteína que codifica este gen, y
dónde se ve en la larva normal, cuál es el área de acción correspondiente a la larva normal. Cuando nosotros disrumpimos este gen en un mutante, lo que obtenemos es una larva mucho más pequeña que ha perdido toda la región donde se expresa este gen. Esto es un gen de los genes GAP que se expresan en una amplia región en el eje anteroposterior. Los genes de pair rule o regla de pares, fíjense que como vimos se expresan en bandas, alrededor de 7 bandas en el eje anteroposterior, ¿sí? Y aquí tenemos cómo se expresa más tarde y en la larva normal más adelante. El mutante tiene una pérdida de un segmento intercalado de cada dos. Esos son los de las reglas de pares. Por último, los mutantes en genes de polaridad de segmento, como en GRAIL, en el ejemplo, se expresan en 14 bandas distintas, como vimos. Aquí lo vemos entonces en el embrión más tardío y en la larva. Y el mutante lo que muestra son defectos de tipo de lesiones, duplicaciones o inversiones de polaridad en cada segmento. Comencemos entonces por los genes GAP, que son los primeros genes en expresarse en el cigoto y son genes de segmentación. Aquí tenemos entonces una imagen donde se ve la localización de dos genes GAP en bandas amplias con un solapamiento en el medio. Los genes GAP son mayormente factores de transcripción que se van a activar o reprimir en respuesta a los genes maternos y que luego van a regular la expresión del siguiente grupo de genes que son los de la regla de pares. Los genes GAP se expresan en uno o dos dominios amplios a lo largo del eje anteroposterior. Estos patrones de expresión se correlacionan bastante bien, como dijimos, con las mutaciones en estos genes. El gradiente de Hunchback es particularmente importante para establecer los patrones iniciales de expresión génica de los genes GAP. Los patrones de estos de transcripción anterior se inician por las diferentes concentraciones de proteínas Hunchback y Bicoid. Altos niveles de ambas proteínas inducen la expresión de Giant, mientras que la transcripción de Kruppel aparece en la región donde Hunchback comienza a declinar. A su vez, altos niveles de Hunchback, en ausencia de Bicoid, también impiden la transcripción de los genes GAP posteriores, Giant y NIRPS, en la región anterior del embrión. Se cree que un gradiente de la proteína caudal, que es alto en el extremo posterior, es responsable de activar los genes GAP abdominales, Giant y NIRPS, en la parte posterior del embrión. Es así entonces que un gen como Giant tiene dos métodos de activación. Uno para su banda de expresión anterior, a través de Bicoid y Hunchback, y otro para su banda de expresión posterior, a través de caudal. Después de que el patrón inicial de expresión de los genes GAP se ha establecido, este se estabiliza y mantiene por interacciones represivas entre los diferentes genes GAP o proteínas producidas por ellos. Esto se facilita porque están dentro de un sinsitio en este momento los núcleos. Se cree que las inhibiciones entre los genes GAP se dan por una regulación directa transcripcional, ya que ellos son factores de transcripción. Aquí vemos un esquema en el que se pueden ver con más tiempo y más detalle los diferentes tipos de interacciones de los que hablamos, aquí en flechas las positivas y en barritas las negativas entre los genes maternos y los genes cigóticos. Observemos estos fenómenos de un modo distinto. El gradiente posterior de Bicoid y caudal regula la expresión de NIRPS, jorobado, Kruppel y Giant. El gen Syncola o Taylor previene estas rutas de diseño en los extremos posterior y anterior del embrión. Los tres interruptores de palanca activados a lo largo del eje anteroposterior para establecer los dominios de GAP se representan aquí. Aquí la inhibición mutua entre NIRPS y jorobado posicionan el dominio de la proteína NIRPS alrededor de un 60 a 80% del largo del eje anteroposterior. Jorobado inhibe la expresión del gen Kruppel a altas concentraciones, pero las promueve
a concentraciones intermedias. Kruppel y Giant se inhiben mutuamente de la síntesis de uno al otro y por eso se observan en patrones también excluyentes en el embrión. Los productos proteicos de los genes GAP interactúan con las proteínas de los genes GAP vecinos para activar la transcripción de los siguientes genes en esta cascada, que son los genes de la regla de Parr. Los productos de los mismos, como dijimos, subdividen en regiones intercaladas, una prendida y otra apagada, como se muestra para estos dos genes, en forma alternada. En esta hibridización in situ para los genes Even-Skip y Fujitaratsu se observa exactamente ese patrón de 7 bandas con intercalaciones de ausencia de señal. Esta especie de franja de cebra le da ese nombre de genes de regla de pares que dividen el embrión finalmente en 15 subunidades. Son 8 los genes de la regla de pares que se conocen. También codifican para factores de transcripción, igual que los genes de la regla de pares. Algo interesante que se observó es que los genes de la regla de Parr no son expresados en segmentos, sino en parasegmentos alternados en el blastómero. Esta es la imagen que acabamos de ver, solo que se ve la cinética desde las 3 a las 3 horas y media después de la fertilización, donde se marcan mucho mejor estos dos genes, Fujitaratsu y EIV. Si nosotros vemos entonces estas regiones a qué corresponden más adelante en el embrión, y aquí tenemos estos segmentos finales en el embrión, aquí tenemos los de la cabeza, los del tórax y los diferentes segmentos abdominales. Si cada uno de ellos lo dividimos entre la región posterior, por ejemplo, vamos a ver el maxilar, la anterior y la posterior, lo que nosotros notamos es que la expresión de la proteína, por ejemplo, Fujitaratsu, que se indica aquí, en esta barra, corresponde en realidad a 7 regiones que no son un segmento, sino son la mitad posterior del segmento maxilar y la mitad anterior del segmento labial. Estas 14 regiones son los parasegmentos. A pesar de que los segmentos son las principales divisiones anatómicas del plan corporal de la larva y el adulto, ellos están construidos a partir de los parasegmentos, que son en realidad las unidades básicas de construcción del desarrollo. ¿Cómo se establece la expresión de los genes de la regla de Parr? Utilicemos el ejemplo del gen Ib-Skip. En particular, miremos la expresión de el parasegmento 3, que tiene una ampliación aquí. Y si ustedes observan, donde hay un pico de expresión de Ib-Skip, ocurre por un lado que hay una expresión alta de Hunchback y cierta expresión de Bicoid que nos hace ver que estos genes probablemente son activadores, de hecho son activadores de la expresión en este segmento de Ib-Skip. Mientras que es claro también que cuando comienza a ver Giant, en la expresión anterior de la banda de Giant, la expresión disminuye, no casualmente, porque Giant es represor, al igual que Kruppel es un represor de la expresión de Ib-Skip. La activación de un gen de la regla de Parr, entonces, en un parasegmento, depende del efecto combinado de diferentes activadores y represores. Pero ustedes estarán pensando, pero si esto es así, y sabemos que Ib-Skip también se expresa en la parasegmento 1, 5, etc., esto no puede ser cierto. O esto no es la regla universal. Y esa es la respuesta. Cada banda de un gen de la regla de Parr es especificada independientemente por combinaciones, concentraciones diferentes de los factores de transcripción GAP. Si observamos ahora el promotor del gen Ib-Skip, lo que se ha descubierto es que es activado, tiene lugares para la activación por Bicod y por Hunchback, y también tiene secuencias para la represión por los genes GAP, Kruppel y Giant. Es evidente que debe tener otras regiones de control que no están dibujadas aquí, que van a hacer posible que Ib
skipped se exprese también en los otros 6 parasegmentos. Las regiones reguladoras con varios módulos, cada uno de ellos involucrados en la regulación de una banda específica. Tal como lo anticipamos, en el promotor del gen IB-SCIPT existen enhancers diferentes para cada una de las bandas o stripes en inglés. Si realizamos un ensayo de genes reporteros donde se coloca el enhancer que tiene para la banda 1 y 5 del promotor delante del gen de la beta-galactosidasa, y esta construcción se introduce por inyección en ovocitos de la mosca, cuando los embriones son teñidos para ver la presencia de la proteína IB-SCIPT endógena en naranja y la proteína codificada, la beta-galactosidasa codificada por el gen LAC-Z en color azul oscuro, lo que observamos es que si se clona solamente el enhancer para el stripe 1 o la banda 1, la tinción se ubica en la 1, que si se coloca solo el de la 5, se produce la banda 5, y cuando se colocan juntos en la construcción, se tiñen las dos bandas, se expresa la construcción en ambos. Si este mismo experimento se realiza ahora en un embrión deficiente en el gen Giant, lo que se observa es un engrosamiento muy grande de la banda 5 por la pérdida de lo que sería el borde posterior de la banda que está ausente. Es decir, que Giant en esta banda evidentemente está reprimiendo la expansión de la expresión a nivel posterior. Este experimento entonces refuerza el hecho de que cada banda del gen de la regla de pares es regulada de un modo diferente. Finalmente, llegamos a los genes de polaridad de segmento. Les aclaro que esto no está bien. Estos se llaman genes de polaridad y no de segmentación, como lo dice aquí. Estos genes son responsables del mantenimiento de ciertas estructuras repetidas dentro de cada segmento. Las mutaciones en los genes de polaridad de segmento hacen que una porción de cada segmento sea eliminada y sea reemplazada por una estructura en espejo de otra porción del segmento. Otra cosa fundamental de recordar aquí es que estamos hablando ahora de un embrión celularizado. Por lo tanto, aquí las señales de polaridad de segmento ya son señales que deben ser transmitidas de una célula a otra, requieren entonces de una interacción entre células. Los genes de polaridad de segmento llevan a cabo dos tareas importantes. En primer lugar, refuerzan la periodicidad parasegmentaria que fue establecida previamente. En segundo lugar, a través de esta señalización célula-célula, establecen los destinos celulares dentro de cada parasegmento. Los genes de polaridad de segmento formarán entonces 14 bandas. Los productos proteicos de los genes CAP interactúan con las proteínas de los genes CAP vecinos para activar la vía de transducción de los siguientes genes en esta cascada, que son los genes de la regla de par. En honor, los productos de los mismos, como dijimos, se dividen en regiones intercaladas, una prendida y otra apagada, como se muestra para estos dos genes, en forma alternada. En esta hibridización in situ para los genes IB-SCIPT y Fuchitarazu se observa exactamente este patrón de 7 bandas con intercalaciones de ausencia de señal. Esta especie de franja de cebra le da ese nombre de genes de regla de pares que dividen el embrión finalmente en 15 subunidades. Son 8 los genes de la regla de pares que se conocen. También codifican para factores de transcripción, igual que los genes de la regla de pares. Nuevamente importa la distinción entre segmentos y parasegmentos. Ya vimos a los parasegmentos definidos por la expresión de los genes de la regla de par aquí en forma alternada, como está la expresión de IB-SCIPT. Y vemos que los segmentos que se van luego a definir, gracias ahora a los genes de polaridad, están compuestos cada segmento por la región posterior y la región anterior de parasegmentos consecutivos.
observen que la expresión de un gen de polaridad engrailed ocurre específicamente en la región anterior de los parasegmentos. Por lo tanto, al momento que se forma el segmento, se limita el segmento, engrailed va a seguir, pero ahora formando parte de lo que se denomina la parte posterior del segmento, que en realidad por regionalización es lo mismo, pero estructuralmente se llaman diferentes. Para ver cómo funciona la especificación de la expresión de los genes de polaridad de segmento, veamos el ejemplo de engrailed y wingless. De hecho, el gen engrailed tiene un papel clave en la segmentación. Y a diferencia de la regla de pares y de los genes GAP, cuyas actividades son transitorias, estos genes del gen engrailed se expresan durante toda la vida de la mosca. Otra gran diferencia es que en ese momento ya estamos con un embrión celularizado. Estas 14 entonces rayas transversales que muestran la expresión de estos genes están siendo establecidas en presencia de células. Tanto es así que tenemos delimitado claramente que cada banda de un parasegmento está constituida en realidad por 4 células. Y solo una línea de células en el margen anterior de cada segmento va a expresar engrailed. Llama la atención ya el hecho de que Fujitaratsu e Eve tienen un patrón también clarísimo de expresión en relación a cuál de las columnas de células se expresa dentro del parasegmento. Como venimos diciendo, otra vez más, la expresión de engrailed va a depender del patrón de expresión previa de los genes de la regla de pares, Fujitaratsu y Eve. Entonces, veamos en el embrión las diferentes regiones, y aquí, este es un esquema con un color distinto, pero representa las 4 células iguales que vimos aquí en cada parasegmento, ¿sí? En este esquema, la concentración de Eve y de Fujitaratsu, como se ve acá, no es del todo correcta en el sentido que esto debería estar bajando, ¿sí? Para ser más como la realidad. Pero bueno, el esquema trata de mostrar de que en esta región hay más concentración y en esta desaparece, en esta línea de células, la concentración de ambos. Aquí se vuelve a ver claro el hecho de que en engrailed está en la primera línea de células de parasegmento y corresponde a la zona de más alta expresión de Fujitaratsu o de Eve, mientras que wingless siempre se encuentra en la región donde no hay expresión de ninguno de los dos genes de la regla de par. La expresión continua de wingless y engrailed es mantenida por interacciones entre las células que las expresan. Vamos a ver entonces, aquí tenemos en el mismo código de color, que la proteína wingless es secretada y se difunde hacia las células de alrededor. En las células competentes para expresar engrailed, es decir, las que tienen las proteínas Eve o Fujitaratsu, la proteína wingless reconoce al receptor Fritzl. Aquí tenemos una ampliación, imagínense, de estas dos células. ¿Sí? Esta activación permite la activación del gen engrailed mediante la vía de transducción de la señal de Wnt, armadillos beta-catenina, y así entonces la proteína engrailed es capaz luego de activar la transcripción del gen hedgehog. Ven entonces que engrailed en este caso es un factor de transcripción y además activa su propia transcripción. La proteína hedgehog difunde desde las células hasta las células vecinas que expresan la proteína receptora Patched. La unión de hedgehog con Patched inhibe la señal de smoothness, permitiendo entonces la transcripción del gen wingless y su posterior secreción, entonces generando un circuito estable de alimentación para el mantenimiento de estas señales.
Llegamos entonces finalmente a los genes selectores o genes homeóticos. Son los genes que dan la identidad de segmentos. Esto es un grupo diferente a los genes de segmentación, que tienen características bastante específicas. Entonces, luego de que los límites segmentarios fueron establecidos por los genes de polaridad de segmento y los anteriores, ahora lo que cabe es establecer las estructuras que caracterizan o dan identidad a cada segmento. El dominio inicial de expresión de un gen homeótico está influido por los genes GAP y los genes de la regla de par. Por ejemplo, la expresión de los genes abdominal A y B está reprimida por las proteínas de Hunchback y Kruppel. Y esa inhibición hace que estos genes que especifican abdomen sean expresados en la cabeza y en el tórax. A su vez, los límites de la expresión de los genes homeóticos también son reducidos bastante rápidamente por los que definen para segmentos como Fujitaratsu y Even-Skip. La expresión de los genes homeóticos es un proceso muy dinámico. La expresión de cada gen comienza en un lugar y se extiende luego. A su vez, al igual que para los genes anteriores, funciona la regla de que un gen homeótico es regulado negativamente por otros genes homeóticos. Y en este caso vamos a ver que por los que se expresan más posteriormente. Los genes HOX son los genes evolutivamente conservados que dan identidad a diferentes regiones de todos los organismos. Entonces, fíjense que pollo y ratón son muy similares estructuralmente y también en la expresión de estos genes. Aquí tenemos entonces el adulto de Drosophila y la larva tardía, y lo que vemos es en colores en el ADN dos regiones del cromosoma 3 de Drosophila que contienen a los genes homeóticos. Uno de estos complejos se llama el complejo antenipidia, antena-pie, que especifica los segmentos de la cabeza y del tórax. El otro complejo se llama bitórax y es requerido para la identidad del tercer segmento torácico y los genes que son responsables de las unidades segmentarias abdominales. Esta imagen muestra mejor cómo en el blastodermo del embrión de Drosophila la expresión de los genes HOX nombrados aquí de cada uno de los dos complejos está bien circunscripta a segmentos específicos. Aquí tenemos los nombres de los genes que integran cada uno de los complejos y, como se nota claramente, son descripciones de los fenotipos observados por los moscas que son deficitarias en la producción de estas proteínas. Una de las características llamativas de los genes HOX es que su ordenamiento en el cromosoma es igual al' de su expresión a lo largo de los segmentos en el eje antero-posterior. El extremo 3' del cromosoma está orientado hacia los genes anteriores y el 5' a los posteriores, manteniendo la orden o la colinearidad en la expresión. Otra cosa que define también a los genes HOX es su alto nivel de conservación. Si ustedes se fijan, en Drosophila tenemos estos dos clústeres que están en el mismo cromosoma. Eso es lo que se ve en invertebrados. En la medida que avanza la evolución aparecen más clústeres de genes HOX, en este caso 4 en el ratón, que también mantienen la colinearidad. Lo que pasa es que en los organismos cada vez más complejos se incrementa la complejidad, el número de genes y las posibilidades de regulación que tienen. El nombre de estos genes homeóticos es genes HOX. Y aquí el nombre deriva del hecho de que los mutantes para estas proteínas tienen lo que se llaman fenotipos homeóticos, que implican el reemplazamiento de la identidad de una región por la de otra completamente diferente. Las secuencias de ADN que son reconocidas por estos factores de transcripción, son los genes HOX, las proteínas de los genes HOX, se llama la caja homeocaja o homeobox, que está aquí, es el sitio conservado de unión a
la región de las proteínas Hox que tienen el dominio conservado conocido como homeodominio. Aquí tenemos entonces una hélice vuelta a hélice, un dominio de ese tipo, que puede leer el ADN a nivel del surco mayor reconociendo secuencias específicas. Cuando se muta los genes Hox y se pierde el reconocimiento de una región específica, se transforma la identidad de un segmento en otro. ¿Cómo se establece entonces los límites de expresión de los genes Hox? Si nosotros miramos en los parasegmentos del embrión de Drosophila tardío, la expresión de los genes Hox, vemos que si bien se expresan cada vez más posteriormente, desde la parte anterior hasta la parte posterior, existen regiones donde hay solapamiento y algunos genes tienen grandes regiones de solapamiento a nivel del ARN mensajero transcrito. Cuando miramos el nivel de proteína en el mismo momento del desarrollo de cada uno de estos genes, vemos que ahora sí, fíjense, entre estos dos genes se delimitó mucho mejor la expresión, dejándose lugares prácticamente sin solapamiento ninguno. Entonces esto implica que la regulación del límite es una regulación compleja, que va a involucrar no solo la síntesis de ARN mensajero, sino un gran control a nivel post-transcripcional. Independientemente de los mecanismos que consiguen este control, el límite anterior se fija como una combinación específica de los genes GAP y de la regla de Parr, que en algunos casos también de los genes maternos, que definen el límite anterior. Por ejemplo, el gen abdominal A no puede expresarse en la región anterior porque es reprimido por Hunchback. ¿Sí? El límite posterior es delimitado más que nada por las propias proteínas Hox, que se regulan negativamente entre ellas. Y como son factores de transcripción, como vamos a ver, actúan fuertemente a nivel de la inhibición de la transcripción. Cada gen Hox tiene regiones reguladoras, enhancers, para otros genes Hox que podrán ser entonces reconocidas en el ADN para regular, para inhibir la transcripción. La regla es que los genes que se expresan en la región posterior inhiben la transcripción de los genes Hox más anteriores. A diferencia de los genes GAP, el patrón de expresión de los genes Hox, una vez que está establecido, se mantiene. Y eso ocurre gracias a la expresión de las proteínas represoras Polycomb que fijan el estado de la cromatina. Si recuerdan, tenemos entonces genes Hox, los que no se tienen que expresar en la región, nada, van a estar entonces asociados a histonas modificadas, también a ADN modificado por metilación, y eso va a convocar también al sistema de represión de Polycomb 2. ¿Sí? Y cada vez que se replique la célula, el estado cromatínico, como ya vimos, va a transmitirse a las hebras hijas. Y ese estado cromatínico a este nivel logra generar una estructura cromatínica compacta que no es activa transcripcionalmente, fijándose esto para el resto del desarrollo. Hora de divertirse. Los mutantes de los genes Hox expresan una región errónea a la que deberían expresar. Eso es lo que se llama la transformación homeótica. Vean entonces una mosca que tiene 2 pares de alas en vez de 1, o una mosca que tiene patas en vez de antenas. Observemos entonces lo que ocurre con este mutante que se llama ultrabitórax, ¿no? Por 2 tórax. Este mutante se reconoce y se descubre que lo que tiene es una pérdida homocigota de un gen homeótico, el gen ultrabitórax. Si nosotros miramos el orden de los genes homeóticos de la mosca en el clúster, ultrabitórax se ubica en el tercer lugar, detrás de Antenapidia. Ultrabitórax normalmente se expresa en el segmento torácico 3. Fíjense que entonces en esta mosca
que carece de ultrabitórax, el segmento torácico 3, que no debería tener alas, normalmente que no tiene alas, es sustituido por la identidad del segmento torácico 2. Es decir, que la pérdida del 3 hace que se transforme en la identidad del 3 del segmento anterior o 2. O sea, la pérdida de función transforma un segmento posterior siempre en un anterior, en el caso de los genes homeóticos. Y esto es coherente con lo que acabamos de ver, de que el límite de la expresión posterior de un gen homeótico lo establece el gen homeótico que se expresa en la región inmediatamente posterior. Estas transformaciones entonces se pueden también interpretar como una ganancia de función, pero en realidad no es una ganancia de función, sino es la pérdida de un freno al desarrollo de una identidad distinta. En este caso, este es el gen antenapidia que tiene patas en las antenas y el gen que produce este mutante, antenapidia, si ustedes observan, en el adulto se expresa en el segmento torácico 2. Al perderse este segmento, lo que ocurre en este caso es que aparece la identidad de un segmento anterior, no es el inmediato, sino el segmento cefálico, que tiene la identidad de una antena. No sé si saben cómo hacer una mosca, pero sí sé que saben bastante de cómo se establece el eje antero-posterior en este universo. Existen muchísimos genes conocidos que involucran el desarrollo. Podríamos hablar también del desarrollo del eje dorsoventral, el cual se encuentra generalmente en el capítulo del libro dedicado a Drosófila, pero los patrones, la racionalidad, el tipo de proteínas involucradas es muy similar. Por lo tanto, esta clase es suficiente para manejar todo este tipo de conceptos. Esa va a ser la diapositiva más sencilla de biografía que mostremos en este curso. Todos los libros de desarrollo y de genética tienen un capítulo dedicado a Drosophila melanogaster y a su desarrollo. En el libro de Gilbert y Barresi es el capítulo 9, en Cooper es el capítulo 5. Hay muchas animaciones que las tienen en EVA para mirarlas desde ahí, y también hay muchas clases en línea en la internet que son muy buenas sobre el desarrollo de Drosophila. Por último, quisiera decirles que también pueden utilizar este link para ir a una de las grandes investigadoras que descubrió mucho de lo que vimos aquí, que es Christiane Nusslein-Volhard, quien estuvo con nosotros hace un par de años en el Congreso Internacional de Genética que ocurrió en las Cataratas de Iguazú y que aún trabaja en un nuevo tema, que es todo lo que es el desarrollo de la pigmentación en peces. Es un ejemplo de una mujer que trabajó desde muy joven mucho en una época que trabajar era difícil para las mujeres en estas áreas. Espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos.